los 87 estudiantes que ya están conectados, por cumplir con el horario, por estar presentes en esta primera sesión. Voy a cederle la palabra en primera instancia a la doctora Heidi Rojas Soto, que es nuestra jefa de Departamento de Medicina Social y Familiar, es el departamento del cual depende esta materia de quinto año, denominada Administración Sanitaria. Entonces, dándole la bienvenida a la doctora Heidi, pues le vamos a ceder la palabra a ella. Muchas gracias, doctor Daniel Villanes. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, a nuestro coordinador, el doctor Daniel Villanes Velarde, de la asignatura de Medicina de Administración Sanitaria, actualmente nuestro decano interino, también al doctor José Pedro Rivera, docente de la asignatura, y a cada uno de ustedes, queridos jóvenes. Esta nueva gestión 2022, somos afortunados, ¿no? Porque está siendo favorable el volver al retorno a la presencialidad. Esta clase inaugural y algunas más que el doctor les va a comentar van a ser virtuales, ya se van a ir organizando. Ese objetivo tenemos con esta primera clase inaugural. Los gajes del oficio hacen que el médico tenga que sacrificar su tiempo, ustedes saben, ¿no? Para el médico no hay feriados, cumpleaños, días festivos, es el juramento que hacemos cuando escogemos esta profesión, ¿no? Yo tengo el concepto de que cada uno de ustedes en el futuro va a ser un excelente médico, un excelente profesional en el cual vamos a estar en manos de ustedes. Y es por eso que esta mañana queremos darles la más cordial bienvenida y desearles el mayor éxito. Están en la recta final, son unos meses más y comienzan su internado rotatorio, por lo cual queremos desearles éxito. Y yo quiero motivarles esta mañana que a través de esta asignatura y los contenidos, cada uno de los contenidos que van a abordar, van a ser de provecho en la práctica profesional. Todos conocemos que con la pandemia la salud pública constituye hoy en día un pilar fundamental. Tengan la especialidad que tengan, deben tener los conocimientos, ¿no? de toda la parte del área sociomédica que desde primer año hemos acompañado en su formación, medicina social en primer año, medicina social y preventiva en segundo año, en cuarto año epidemiología, y hoy en el último año estamos con administración sanitaria. Van a adquirir herramientas poderosas para poder ser brillantes profesionales, para tener una lectura de los acontecimientos, ¿no? de la salud, y sobre todo para que de ustedes hagan propuestas, proyectos, investigaciones que logren aliviar los problemas, ¿no? Entonces, a través del departamento van a encontrar también, ¿no? el medio donde tener las fechas de exámenes, como ya hemos proporcionado a través de los links. Utilizamos la virtualidad, llegó la virtualidad y es para quedarse. Entonces vamos a todas sus potencialidades utilizar para mejorar la comunicación, ¿no? Y en forma oportuna, ustedes sepan, el doctor hoy día les va a dar todo el contenido de la materia, el plan global, cómo se van a organizar. Eso ya él detalladamente les va a explicar. Entonces, cualquier inconveniente, cualquier contratiempo se les va a comunicar a través del representante del grupo, que es Nicolás Olivera. Con él vamos a tener la comunicación fluida, ¿no? Conductos regulares a su docente primero, y cualquier problema que necesiten está el departamento, la jefatura del Departamento de Medicina Social. Nada más, desearles éxito, chicos, que tengan la motivación con la que ingresaron. Ayer hemos hecho la inauguración del primer año, pues y es bonito recordar, ¿no? Cómo uno entra a la facultad con ese entusiasmo, con esa meta de ser excelentes profesionales. Ustedes ya están a un paso de lograr esto. Yo sé que muchos de ustedes van a optar posgrados y van a ser parte de todo el equipo que se necesita para lograr salud para toda la población. Entonces, nada más, doctor Villanes, le voy a ceder la palabra, también posteriormente al doctor Rivera, y terminando va a haber un espacio para las preguntas y las dudas que ustedes tengan, chicos. Feliz gestión 2022 y próximamente nos vamos a ver en el internado rotatorio. Gracias. Gracias, doctora Heidi, y por acompañarnos también en esta sesión. Bien, le voy a dar la bienvenida a mi colega amigo doctor José Pedro Rivera Chávez. Junto con él estamos impartiendo esta materia y hace unos años atrás tuvimos la colaboración del doctor Daniel Mercado Sandy en su momento. Lamentablemente lo perdimos, falleció el doctor Mercado por una enfermedad cerebrovascular. También mencionarles que vamos a
explicarles en esta primera sesión en qué va a consistir la materia, ¿sí? Pero previamente a eso, si está el doctor Rivera conectado, por favor. Sí, doctor, buenos días. Buenos días a todos. Estoy con mi cámara mal, les pido mil disculpas. He tenido un percance con la cámara, pero creo que todos me ubican. En todo caso, yo les doy también la cordial bienvenida a los jóvenes y decirles de que hagan el esfuerzo de participar de estas clases porque definitivamente cuando uno estudia medicina cree que la actividad médica está en la atención del paciente, ¿verdad? Que es cierto, pero hasta tiene límites aquello. La administración sanitaria, la gestión de servicios, pues van a ver ustedes que son herramientas fundamentales que hacen que al final tú estés trabajando en el consultorio. Si no tienes esa herramienta, si no conoces una serie de estrategias que se tienen en la parte administrativa, pues hay muchos problemas a la hora de desempeñar tus actividades. Entonces, acá en la materia, ya van a ver ustedes en el contenido que les explique el doctor Illanes, pues hay muchos temas que tienen mucho interés. Y si quieres ser director, si quieres estar en los altos mandos de los hospitales, de los sistemas y servicios de salud, tienes que ser administrador o estudiar salud pública, definitivamente es el primer requisito, ¿no? Así que no desmerezcan para nada esto, es muy importante lo que tratamos de darle para que ustedes cuando vayan al internado pues puedan desempeñarse de la mejor forma posible y entender el idioma que se habla ahí, no hacer un POA, hacer solicitudes, cumplir procedimientos, llenar fichas clínicas y todo aquello tiene que ver con la parte administrativa. Así que yo les insto para que ustedes puedan estar los sábados de manera permanente mientras corresponda, pues atendiendo, aprendiendo y fundamentalmente preguntando para que en un futuro próximo que tienen ya en enero entrar al internado, pues entiendan, conozcan y además colaboren con los servicios de salud con algunas herramientas que les vamos a dar. Eso es, doctor Illanes. Gracias. Bien, gracias, doctor José Pedro Rivera. Y siempre un gusto. Un saludo especial por el Día del Padre y para todos los estudiantes. Espero que no haya ningún padre todavía acá porque no es el momento. Pero aprovecho para darle un abrazo a mi colega y amigo, doctor José Pedro Rivera. Bien, voy a compartir ya la pantalla. Ya está la presentación lista. Simplemente pedirles que me confirmen que están observando sin problemas la pantalla. Se ve y se escucha. Listo, muchas gracias por la retroalimentación. A ver, la materia es administración sanitaria, es una materia que está pensada como un complemento a la formación de ustedes. En todo el Departamento de Medicina Social y Familiar, ustedes han ido teniendo una aproximación, digamos, con lo que es el área de la salud pública, ¿no? Con medicina social en el primer año, con el objetivo de que ustedes puedan entender el enfoque social que se le ha dado a partir de los años 80 a la organización de servicios de salud, a la importancia de la atención primaria de salud, desde la declaración del Alma-Ata en 1978, la atención primaria de salud se ha constituido en uno de los principales pilares de organización de los sistemas de salud en los distintos países de Latinoamérica. Después ustedes han entrado a la materia de medicina preventiva y eso implicaba un aprendizaje acerca del área de prevención de enfermedades y de promoción de la salud, que hoy en día también se ha retomado como un proceso de reorientación de los servicios de salud. Hoy en día la mayor parte de las experiencias, de las intervenciones que se están apoyando y financiando a nivel mundial están en relación a la prevención de enfermedades y a la promoción de la salud. En cuarto año, el año pasado, ustedes han tenido la materia de epidemiología. ¿Sí? Las herramientas de epidemiología son también consideradas por muchos de nosotros
como fundamentales en la formación médica, porque todo lo que ustedes aprenden todos los días en las materias del área clínica o quirúrgica, cada libro que están leyendo de medicina interna, de técnica quirúrgica o de cirugía o de patología, lo que han leído de fisiopatología, de semiología, etcétera, farmacología, por ejemplo, todo está basado en conocimientos adquiridos mediante la aplicación del método epidemiológico, a través de la investigación clínica epidemiológica. Al final de cada capítulo, si ustedes repasan su libro de medicina interna, sea de cualquier autor que les hayan hecho leer, Cecil, Harrison o Farreras, por ejemplo, vean que al final de cada capítulo aparece una bibliografía, ¿no? Y si ustedes revisan en detalle esa bibliografía, se van a dar cuenta que la mayoría de esas citas bibliográficas son publicaciones científicas, es decir, son resultados de trabajos de investigación clínica, terapéutica, de diagnóstico, etcétera, que van alimentando, fundamentando el contenido del libro como tal. Entonces, cada vez que en medicina interna ustedes aprenden signos y síntomas, por ejemplo, de alguna enfermedad, es porque los estudios que se han hecho en pacientes que padecían esa enfermedad han presentado ese tipo de distribución de sintomatología y signología. Y por ello es que después se habla de signos y síntomas más frecuentes o más típicos de una enfermedad. Y eso solamente se puede afirmar con evidencia científica. Si bien a veces nos piden que memoricemos toda una serie de signos y síntomas en un listado grande, también después la epidemiología clínica nos enseña a priorizar esos signos y síntomas y a identificar los signos y síntomas más fuertes, de mayor valor para el diagnóstico. De la misma forma, cuando ustedes aprenden a solicitar un examen de laboratorio, de diagnóstico complementario, las pruebas que se citan en los libros de medicina interna están basados en estudios, en ensayos clínicos de diagnóstico, en donde han comparado esos métodos diagnósticos con un gol estándar o patrón de oro y han demostrado pruebas a través de los valores de sensibilidad, por ejemplo, la capacidad de detectar al paciente enfermo, y la especificidad del test diagnóstico a través para poder detectar y descartar al paciente y estar seguro de que un paciente que tiene un test negativo no tiene la enfermedad. Esos son herramientas epidemiológicas, chicos. Y lo propio cuando han aprendido la terapia y el tratamiento de alguna enfermedad en medicina interna o en patología quirúrgica o en patología especial, por ejemplo, ustedes han visto cuáles son los medicamentos recomendados, cuál es el de primera línea, el de segunda línea, el alternativo, etcétera. ¿En base a qué? A la eficacia terapéutica de cada medicamento. ¿Comprobada a través de qué? De ensayos clínicos aleatorizados de terapia. Y esas publicaciones de ensayos clínicos en muchos pacientes que se han estudiado por profesionales médicos también han ido estableciendo que tal medicamento tiene tal porcentaje de eficacia y por lo tanto es el de primera elección. Entonces, sin darse cuenta ustedes, todos estos años que han ido aprobando sus materias, han estado en contacto con el método epidemiológico, ¿ya? Es decir, ahí está la importancia de la epidemiología y por otro lado también la importancia en el control de enfermedades. Ustedes han sido testigos fieles de lo que ha ocurrido con el COVID-19 y por lo tanto han visto que en un principio, el año 2018 y 19, cuando empezó la primera ola, no había ni siquiera acceso a métodos de diagnóstico. Cuando llegó el PCR en tiempo real, era un examen muy caro, pues casi 800, 900 bolivianos que costaba, y era difícil acceder a ese examen.
y cuando los municipios querían adquirir, tenían dinero para adquirir los tests, no había de dónde comprarlos tampoco porque la demanda mundial había hecho de que los países de primer mundo que tienen más recursos hayan acaparado, por ejemplo, todo eso. Después se acuerdan que en el COVID prácticamente cada día salía un protocolo de tratamiento distinto, ¿no? Toda la gente estaba con sugerencias de protocolos de manejo de pacientes y pues todo eso ustedes lo han ido viviendo como estudiantes de medicina. Todo lo que se ha hecho en Cochabamba, en el Servicio Departamental de Salud, a la cabeza en su momento del doctor Yersin Mamani Ortiz, docente investigador de nuestra facultad, demuestra a ustedes que el conocimiento de la epidemiología y de la salud pública han sido fundamentales para el control de esta pandemia. Es decir, no puede simplemente trabajarse en la atención hospitalaria de pacientes. También se tienen que ejercer muchas acciones, intervenciones a nivel poblacional, a nivel de la red de servicios, garantizar el acceso a diagnóstico, garantizar esas veces los equipos de protección personal, la organización de las áreas COVID en cada hospital, la implementación de servicios de terapia intensiva en varios hospitales públicos, privados, etc. Eso ha mostrado la importancia de la salud pública en el sector salud. Y si bien ha sido una etapa en la que los salubristas y epidemiólogos hemos recibido mucho reconocimiento y mucho respeto, o sea, esa es la función de esta área. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de administración sanitaria con ustedes, a partir de ahora vamos a orientarnos mucho a la organización y gestión de servicios de salud. ¿Ya? Entonces, en esta primera rotación, lo que vamos a explicar es lo que sigue a continuación. Primero, a modo de mencionarles de que el área de gestión y administración de servicios de salud en el pregrado o en la licenciatura que ustedes están cursando debe ser entendida como un elemento complementario, es decir, no es que estamos diciéndoles que nuestra materia es la más importante de quinto, que es la única que deben leer, ¿no? Sino les estamos indicando que la esencia de esta materia es complementar su formación con el componente administrativo y de gestión de servicios de salud, que no pueden desconocer. No pueden desconocer esa área, ¿por qué? Porque en el internado van a entrar a un hospital. En la rotación de campo del Servicio Social Rural Obligatorio van a ir a rotar a un centro de salud de área rural. Entonces no pueden desconocer cómo están organizados esos establecimientos de primer nivel y del nivel hospitalario, cómo funcionan, cómo deben entenderse en la lógica del punto de vista de gestión y administración de esos establecimientos de salud. Entonces, tienen que tener alguna noción para el momento en que ustedes vuelvan a un hospital, por ejemplo, un hospital de tercer nivel en el internado, y cuando retornen por 3 meses a un establecimiento de primer nivel de atención. Entonces, los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, en el marco de los objetivos institucionales, deben ser introducidos en el área de la gestión de salud para desempeñarse mejor en los diferentes servicios y niveles de atención. Ese es un objetivo que tenemos, que ustedes tengan una introducción en el área de gestión. O sea, no estamos haciendo todo un curso de maestría en salud pública. En el semestre que vamos a tener con ustedes, vamos a tocar distintas temáticas que consideramos son fundamentales para entender el funcionamiento de un hospital, para entender el funcionamiento de un centro de salud y elementos complementarios. Por ejemplo, mucho se habla de la calidad de atención en salud, pero
nadie les ha introducido en esa temática. O sea, ¿qué significa calidad? Mucho se habla de la acreditación de hospitales. Nuestra facultad está acreditada por cuarta vez consecutiva y hay un sistema de acreditación hospitalaria en el país, pero nadie sabe de qué se trata eso. En medicina legal han visto algo de lo que es auditoría médica, estoy seguro de eso, pero la auditoría médica apenas es un pequeño componente del denominado aseguramiento de la calidad en servicios hospitalarios. Por lo tanto, deben tener ustedes alguna noción al respecto. ¿Y por qué menciono esto? Si vemos esta diapositiva en la que identificamos competencias y habilidades necesarias en atención primaria de salud y en el primer nivel de atención, es decir, un centro de salud modelo, ¿qué es lo que nuestro egresado, nuestro estudiante de San Simón tiene que llevar? En primera instancia, fíjense, competencias y habilidades clínicas. Es decir, para nosotros es prioritario que ustedes desarrollen conocimientos, competencias y habilidades en procedimientos prácticos, en manejo de pacientes. Eso es lo que la facultad trata de hacer. Y obviamente la pandemia del COVID-19 ha afectado de manera importante en la posibilidad de generar habilidades y aprender procedimientos, ¿verdad? Con la etapa en la que había la cuarentena, la virtualización del aprendizaje por un año, una gestión entera casi, obviamente que ha afectado la posibilidad de poder desarrollar estas habilidades en pacientes. Y es por eso que ahora estamos en una etapa de recuperación y retorno rápido a la presencialidad. Por eso hemos decidido que todas las actividades prácticas en hospitales y todas las actividades prácticas en laboratorios regresen rápidamente a la presencialidad. Nosotros mismos, cuando hagamos nuestras actividades prácticas, que ya les vamos a explicar, lo tenemos que hacer de forma presencial. Nos vamos a subdividir seguramente los grupos que tenemos en grupos de 30 estudiantes y vamos a encontrarnos en alguna aula facultativa para poder desarrollar mejor la explicación del instructivo de la práctica de cómo se debe hacer. Una segunda competencia que es muy importante para ustedes y que también nosotros le estamos intentando consolidar en el departamento de habilidades son las habilidades de comunicación interpersonal. La relación médico-paciente es una de las relaciones más antiguas que ha existido en la historia de la humanidad. Y se tienen datos de 2000 años antes de Cristo, fíjense, acerca de la relación entre el médico y el paciente, y Hipócrates, el padre de la medicina, con el juramento hipocrático también nos hace entender mucho del aspecto ético, bioético y deontológico de la práctica médica. La relación de confianza entre el médico y el paciente, el saber explicarle a un paciente y a su familia qué es lo que afecta la salud de su familiar, el hacer entender a un paciente cómo debe realizar un tratamiento indicado en alguna patología, el trabajar con la familia para que sea el núcleo familiar que ayude al paciente enfermo y que entre todos, entre toda la familia, se contribuya en el cumplimiento del esquema terapéutico determinado. E inclusive, fíjense, ustedes tendrían que tener la capacidad de dar una capacitación, información preventiva a públicos que van a tener, por ejemplo, cuando roten el servicio social rural obligatorio, se van a encontrar con mamás ahí de las provincias, se van a encontrar con que hay escuelitas en área rural donde tienen que ir a enseñar algo de prevención en salud, se van a encontrar con profesores rurales a los que también hay que orientarlos y enseñarles algunas cosas de prevención de salud y de promoción de salud, y para eso necesitan
saber comunicarse también. Por eso es que insistimos durante los años de formación que ustedes, desde el primer año inclusive, si es posible, ya expongan sus temáticas con confianza, que diserten alguna temática de una materia con mucha solvencia, que hayan estudiado, que hayan preparado, que utilicen elementos didácticos para la enseñanza, etc. O sea, todo eso engloba el componente de comunicación. Y fíjense acá, está determinado como competencia y habilidad necesaria el conocimiento sobre gestión de servicios de salud. O sea, un médico general no puede desconocer eso. Muchos de ustedes en la rotación de campo, de área rural, en el servicio social rural obligatorio, el día que estén llegando a un centro de salud, el médico de ese centro de salud va a estarse saliendo con sus días libres y les va a entregar la llave del centro y les va a decir, ¿de dónde eres? De San Simón. Ah, ya te dejo entonces con más confianza. Y si ustedes no tienen idea de lo que es un centro de salud, ¿cómo le hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se desenvuelven en ese centro solos? ¿Ya? A muchos les va a ocurrir eso, no es algo que sea infrecuente. Después, fíjense, está todo el componente de investigación y de manejo de información. La toma de decisiones basada en información y el componente de investigación en salud pública, en epidemiología y en la parte clínica es fundamental que ustedes lo sepan manejar. El último componente está relacionado con los valores humanos, la ética, la deontología médica, el saber ser un médico de excelencia, el memorizarse todos los componentes del juramento hipocrático que vamos a hacerlo con ustedes cuando egresen y se les va a hacer emitir públicamente ese juramento hipocrático entre cuyos elementos figura la conducta ética, el respeto por nuestros colegas, el respeto por nuestros estudiantes, ¿ya? Y el secreto médico, el hacer bien al paciente, el no provocar daño al paciente. Entonces, esos elementos tenemos que también recuperarlos y fortalecerlos con ustedes. La asignatura, por lo tanto, se denomina Administración Sanitaria. Nosotros le hemos colocado un complemento a esta denominación, que es Organización y Gestión de Servicios de Salud, en el ámbito curricular universitario. El código es 160-2005. Está en la Facultad de Medicina, es en la carrera de Medicina, en el Departamento de Medicina Social y Familiar, en el 5º año, ¿ya? Y tiene como prerequisitos el haber aprobado las materias de Medicina Social, Medicina Preventiva y Epidemiología. La gestión es anual, pero está organizado como todo el 5º año en una rotación semestral con el grupo 1, primer semestre, y grupo 2, segundo semestre. La carga horaria total es de 92 horas, 60 en teoría y 32 en la parte práctica presencial. Hay que señalar que antiguamente no se tenía esa parte práctica y simplemente era una materia teórica, pero hemos considerado con los docentes de la materia que hay algunas cosas que ameritan ser elaboradas y procesadas por ustedes para una mejor comprensión de los conceptos que vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo contribuye a su formación integral profesional? Una adecuada comprensión y entendimiento de la administración sanitaria es imprescindible como complemento a la formación clínica. De esta manera, el futuro médico comprende que la salud pública se relaciona con su quehacer cotidiano y que le ayuda a fortalecer una adecuada práctica médica clínica. Es decir, no queremos volverlos saludistas, por si acaso. Simplemente queremos complementar su formación y que entiendan la importancia de la salud pública
y de la epidemiología como herramientas complementarias en la práctica médica clínica. El ejemplo que les mencioné sobre el control del COVID-19 es, pues, como decirles, el ejemplo más palpable que ustedes han conocido. Es decir, la pandemia no se iba a solucionar en hospitales. ¿Ya? En los hospitales solamente íbamos a solucionar la enfermedad en pacientes enfermos. Entonces, una pandemia debe combatirse también fuera de los hospitales. Y ahí está la salud pública, ahí está la epidemiología con todas sus herramientas de trabajo para poder hacerlo. Ahora, muchos de ustedes a futuro, ¿dónde van a trabajar? No creo que la mayoría de ustedes me diga, no, todos estamos haciendo una sociedad, desde ahora nos estamos comprometiendo y vamos a tener nuestro gran hospital privado con 140 socios. Puede ser, ojalá, ¿verdad? Pero muchos de ustedes van a llegar a trabajar para el Ministerio de Salud, en los hospitales públicos, en la seguridad social y, claro, también un pequeño porcentaje en la práctica privada. Pero la mayoría van a tener en el Ministerio de Salud, en el sistema público de salud, la posibilidad de trabajar como médicos a futuro, ¿sí? Ya sean como médicos generales en la atención primaria o ya sea como médicos especialistas en hospitales. Los objetivos de nuestra materia van desde reconocer y diferenciar los conceptos básicos de salud, el concepto de salud, qué es la salud pública y cuál es la relación de la salud pública con un sistema de servicios de salud. Conocer algo del marco legal en Bolivia sobre el sector salud y las consecuencias de este marco legal en el desarrollo de acciones y atención de servicios de salud. Tenemos que conocer el sistema local de salud y la atención primaria de salud. El modelo SILOS, que se denomina el Sistema Local de Salud, es un modelo que tiene más de 30 a 40 años de antigüedad y que sigue siendo la mejor alternativa para países en vías de desarrollo o de ingresos bajos y medios como nuestro país. Es decir, sistemas que estén basados en la atención primaria implica los niveles de atención. Un primer nivel de atención cercano de la población, un segundo nivel de referencia, o de tercer nivel también de referencia, y que es la mejor forma de establecer la organización de un sistema nacional de salud. Tenemos que conocer algo de las políticas nacionales de salud y las estrategias del Ministerio de Salud en Bolivia. El retorno del partido de gobierno, el MAS al gobierno, por ejemplo, hace que todavía en nuestro país, después de 14 años de gobierno de Evo Morales, y ahora con un nuevo presidente, el modelo SAPSI vuelva a recuperar, digamos, vigencia. Vamos a analizar este modelo con ustedes porque no es del todo una creación del gobierno nacional. La salud familiar existe hace más de 40 años atrás, la salud comunitaria existe hace más de 40 años atrás. Lo único tal vez novedoso de este modelo boliviano es la interculturalidad, es decir, la práctica de la medicina tradicional, de la cual nuestro país tiene expresiones ya ancestrales. Quien no ha escuchado de los cayaguayas, por ejemplo, en Bolivia, de los curanderos, de los jampiris, etc. Y es uno de los países andinos que presenta, digamos, esta práctica. Vamos a conocer el Sistema Nacional de Salud, público, de la seguridad social, privado y de la medicina tradicional, y vamos a conocer los niveles operacionales, qué es un primer nivel de atención y qué es un segundo nivel hospitalario de referencia y cómo ambos niveles deben integrarse en su funcionamiento. Vamos, por lo tanto, a conocer en detalle lo que es un centro de salud,
¿sí? Sus características de tamaño, población, localización, equipamiento, infraestructura, etc. Vamos a aprender a evaluar un primer nivel de atención, ¿no? Evaluar al recurso humano, la producción de servicios de un centro, las coberturas de atención, la producción de información, etc. Y ver las actividades comunitarias en el centro de salud, ¿no? Como ser un diagnóstico comunitario, un diálogo, participación, promoción de la salud y el control social. Vamos a, en una segunda parte, hasta este primer nivel, como estamos viendo acá, va a ser nuestro primer examen parcial. Y luego vamos a empezar con hospital de referencia, segundo nivel, tercer nivel, con sus criterios de organización y evaluación hospitalarios. Y ahí vamos a empezar a alimentarles a ustedes con ciertas temáticas que son importantes para entender el funcionamiento de los servicios de salud. Por ejemplo, la planificación y gestión de servicios de salud, cómo se hace un plan estratégico, cómo se entiende un plan operativo. Vamos a ver algo de epidemiología hospitalaria para saber qué se debe aplicar en un hospital desde el punto de vista hospitalario. Hoy en día nuestro sistema público reconoce la necesidad de un epidemiólogo en cada hospital. Y ese epidemiólogo es el que maneja los datos, la información, las estadísticas hospitalarias y es el que genera los indicadores de evaluación hospitalaria, es el que contribuye a la gestión de calidad de atención en el hospital, etc. El control de infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, es fundamental dentro del hospital. La atención segura de los pacientes como nueva estrategia de la Organización Mundial de la Salud. Y como les decía, ustedes tienen que aprender algo del sistema de gestión de calidad en salud. Un sistema que tiene 4 componentes, fíjense, ¿no? La planificación de la calidad, el control de la calidad, la garantía de la calidad y el mejoramiento continuo de la calidad. Ustedes han visto en medicina legal algo de auditoría médica y ese algo corresponde a este componente de garantía de calidad. Uno de los componentes, faltan otros que deban conocer también. Y ahí también está la acreditación hospitalaria, por ejemplo. Cuando un hospital acredita, está garantizando su calidad, es decir, está mostrando una garantía de que cumple estándares internacionales de calidad. Y fíjense, cuando estábamos compartiendo todavía con nuestro doctor Daniel Mercado, él tuvo también la iniciativa y la pertinencia de sugerir que los conceptos de ética y de ontología médica y la relación médico-paciente y la atención segura en servicios de salud tenía que ser parte de nuestra materia. ¿Ya? A ver, vamos a... Ok. Esta presentación ya está en el departamento, ya la tienen ustedes y fíjense, estamos cumpliendo hoy 19 de marzo con esta clase inaugural y desde la siguiente semana ya empieza el doctor José Pedro Rivera con conceptos de base de salud pública y atención primaria, con lo que es la política nacional de salud y el sistema público de salud de Bolivia, y el subsistema de salud de la seguridad social, el privado y de la medicina tradicional. Y conmigo, a partir del 16 de abril, vamos a ver todo lo que es conceptualización del primer nivel de atención, su organización técnica y operativa y su evaluación y cómo se debe entender un sistema integrado de salud, un silos y la gerencia de salud. Entonces, el 7 de mayo, con todos estos temas avanzados,
ya damos nuestro primer parcial. Se va a hacer de lo avanzado. En la segunda parte, fíjense, empezamos con el doctor Rivera otra vez, todo lo que es organización técnica y operativa de un hospital, la evaluación de un hospital en 2 sesiones. Es importante rescatar la experiencia cotidiana del doctor José Pedro Rivera, que actualmente está dirigiendo el Hospital Pediátrico Albina Patini. Entonces, van a darse cuenta ustedes de que una persona que está ejerciendo además el cargo de director de hospital es el que les va a poder compartir toda su experiencia ahí. Lo mismo que enseñarles acerca del proceso administrativo, donde debemos aprender a planificar, organizar, ejecutar y evaluar. Y todo lo que hoy en día se hace en un hospital también, ¿no? La planificación estratégica hospitalaria y los famosos POAS o planes operativos en salud anuales que hoy en día todas las instituciones públicas deben hacer. Y conmigo vamos a empezar con todo el componente de gestión de calidad, garantía de calidad, ética, deontología y error médico y seguridad en la atención de pacientes y epidemiología hospitalaria. Vamos a desarrollar no 4, son 5 actividades prácticas a partir del 9 de abril, porque a partir de esa fecha, fíjense, desde el 9 de abril ustedes ya han avanzado estas 3 temáticas con las que se pueden empezar las actividades prácticas, ¿ya? Entonces, del 9 de abril al 25 de junio van a ser actividades prácticas, los horarios van a estar establecidos en días sábados para el doctor Rivera y para mis grupos prácticos el día miércoles un grupo y el sábado también un segundo grupo. Terminamos nosotros nuestra rotación con la organización de un seminario final. Está como webinar acá porque esto era parte de la virtualidad en algún momento, pero hoy en día estamos seguros ya que para este mes de julio ya vamos a poder utilizar el auditorio azul de nuestra facultad para organizar un seminario con un grupo de estudiantes del mismo curso y de esa manera seleccionar una temática de actualidad como complemento para ustedes. La organización de este seminario les va a mostrar lo que es una aplicación del proceso administrativo, porque ese seminario se debe planificar, se debe organizar y se debe ejecutar. ¿Ya? Entonces, el grupo que esté colaborando con la planificación, organización y ejecución del seminario va a ser seleccionado de ambos grupos prácticos también. ¿Ya? Entonces, eso es algo importante para ustedes. Y el examen final se toma solo de esta segunda parte, es decir, desde hospital hasta epidemiología hospitalaria. No es un examen de todo lo avanzado, ojo, simplemente es un examen de este segundo grupo de temáticas desarrolladas con ustedes. Entonces, las actividades prácticas por la cantidad de estudiantes, nos ha tocado más o menos a 60 estudiantes por cada docente. Vamos a tenerlas que subdividir en 2 sesiones con un subgrupo A y un subgrupo B para fines de, primero, explicación del ejercicio práctico. En ese caso, por ejemplo, yo voy a hacer la presentación cuando corresponda a la práctica 1 al grupo A en miércoles y al grupo B en sábado. Y el doctor José Pedro Rivera también distribuirá un horario para su subgrupo A y su subgrupo B, cosa de que tampoco estén aglomerados los 60 estudiantes en el aula que nos corresponda ocupar, sino que estemos 30 personas que fácilmente en cualquiera de nuestras aulas facultativas nos puede cobijar con las distancias entre personas que están recomendadas todavía. Las prácticas van a ser sobre sistema de salud, sistema local de salud, una, sobre centro de salud de primer nivel, una segunda práctica, sobre hospital de referencia de segundo nivel, una tercera práctica,
sobre gestión de calidad y sobre atención segura. Y el seminario va a estar organizado en este caso por nosotros como docentes, doctor Illanes, doctor Rivera, y un comité de estudiantes que lo pueden ustedes ya ir pensando o de forma voluntaria si gustan, pero de cada grupo por lo menos tendrían que estar unas 7 personas de los grupos prácticos míos y unas 7 personas de los grupos prácticos del doctor Rivera. La temática que vamos a abordar en este primer semestre con ustedes, en este seminario final, es el cáncer como problema de salud pública, ¿no? ¿Cuál es la situación actual y cuáles son los desafíos en relación a cáncer como tal? La asistencia a este seminario es curricular, es decir, no es un seminario al que ustedes puedan decir si quiero voy o no voy. Es parte de la actividad de nuestra materia y ustedes inclusive pueden, con el comité organizador, prever la cuestión de costos y recaudaciones que no nos interesa a nosotros como docentes, digamos, inmiscuirnos en ello, porque sabemos que normalmente ha sido así, que este seminario en el que van a participar obligatoriamente ustedes como estudiantes, pero que también pueden abrir las puertas a otros estudiantes de la facultad o de las otras carreras, por ejemplo, y la recaudación es para ustedes, para que el curso tenga un monto, digamos, ahorrado para la semana médica, para alguna actividad de la misma rotación, etc. Normalmente, han hecho una buena idea en algunos últimos años, es que el seminario que ustedes organizan asisten los 120 de la primera rotación y los invitan a los de la segunda rotación también. Cosa de que devuelvan ustedes la atención y el favor cuando el segundo grupo del segundo semestre también organice su seminario. Y de esa manera tienen doble recaudación y ahorro para sus actividades como curso, ¿ya? Entonces, eso es algo que yo les comento porque normalmente ha sido así, además que es un seminario organizado formalmente, se deben invitar expositores, se debe invitar un refrigerio, se puede generar una certificación del seminario de valor curricular, etc. Entonces, y eso necesita ser cubierto, pues, con algún dinero, y el costo, pues, no es, digamos, el problema, es decir, pueden cobrar desde 10 bolivianos, por ejemplo, y punto, y con eso alcanza hasta para lo que ustedes puedan ahorrar para su grupo, para su rotación. Entonces, el seguimiento y evaluación la hacemos a través de una evaluación práctica, en donde, fíjense, la práctica, ahí está el seminario con un valor de 20%, la asistencia de 10% y el desempeño individual, la nota que el docente otorga, el otro 10%, lo que suma el 100% de la actividad práctica, ¿no? Y cada docente ya tiene el listado de los grupos ya asignados para las actividades teóricas y prácticas también. Ahora, algo que siempre les explico en esta introducción y nunca se acuerdan, es que la actividad práctica nuestra no es de la misma cantidad horaria que ustedes hacen en sus rotaciones de especialidades. Ustedes en las 3 semanas de rotación de especialidad, todos los días están en el establecimiento de salud, van a retornar a esa práctica a partir de ahora, presencial, y por lo tanto todos los días durante las 3 semanas están con el docente y están con actividad práctica. Acá nosotros en el semestre vamos a realizar 4 o 5 prácticas. Entonces,
no es en proporción, digamos, una gran carga horaria. Por eso, y además obligado por la circunstancia de que en el departamento no podemos modificar el WebSys, y el WebSys a nosotros nos han puesto, al igual que las materias de las especialidades clínicas y quirúrgicas, nos han puesto que los parciales valen 40%, el examen, la práctica tendría que valer 35% y el examen final 25%. Nosotros hacemos una inversión al respecto, ¿ya? Toda la actividad práctica, nosotros llenamos la letra, o llenamos la nota, perdón, en la fila que corresponde al examen final. Y llenamos la nota del examen final en la columna, perdón, que corresponde a la actividad práctica. Es decir, que vale 75% los exámenes y 25% la práctica. Simplemente la inversión la hacemos en el llenado del WebSys, ¿no? Para que ustedes tengan una ponderación de la práctica que nosotros consideramos es la correcta, un 25%, y que los dos exámenes tengan casi el mismo valor, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden entender que se va a trabajar con esto. Ahora, no hay una bibliografía oficial, vamos a realmente comprometernos con el doctor Rivera para ya poder actualizar y tener un texto oficial de la materia, pero mientras tanto consideramos nosotros que en cada temática el docente puede proporcionar una bibliografía, un artículo, un capítulo de un libro, etcétera, para que ustedes tengan como un material de lectura para los exámenes. Es decir, si el docente les proporciona un texto o una bibliografía adjunta, tendrá que también cumplir en el hecho de sacar preguntas de ese texto y no estar confundiendo al estudiante. Eso puede ser un capítulo de libro, un artículo, un texto electrónico de libre acceso, etc. Les vamos a subir, obviamente, al aula virtual que vamos a organizar todas las presentaciones de cada clase. Su representante va a tener también esas presentaciones después de terminada cada clase. No son un texto oficial, pero sí las preguntas que hacemos se basan en las clases que damos. Entonces no podemos preguntar nada que no haya sido explicado y desarrollado en la clase teórica. Las clases teóricas, como están viendo, empiezan todos los sábados a las 8:30 en punto. Cuando era presencial, utilizamos el aula 404 en el nuevo edificio de la facultad, pero por norma sanitaria y todavía por una decisión del Comité Académico Facultativo, todas las actividades teóricas se mantienen en modalidad virtual. Entonces vamos a seguir utilizando nosotros la virtualidad los sábados, pero para las actividades prácticas sí vamos a respetar, digamos, la presencialidad respectiva. Bien, si tienen alguna consulta sobre lo que he presentado, pues estamos para poder responder alguna duda. Y si el doctor José Pedro Rivera quiere complementar algo más, pues adelante. No, está todo claro, creo, doctor Illán. Que pregunten los jóvenes. Chicos, entonces, si hay alguna consulta, están 92 estudiantes en la clase, esperamos que se mantenga por lo menos esta cantidad de estudiantes estable. Son 120 en lista, pero hay todavía como 30 o 28 alumnos que no han ingresado. Ninguna consulta. Entonces, simplemente darles la bienvenida pues, a esta materia de administración sanitaria, reiterar nuestra intencionalidad, el propósito fundamental
es el de complementar la formación del médico general, que es el que egresa de nuestra facultad, es el perfil profesional de nuestro egresado, y que además contribuye con una mejor adaptación de nuestro egresado en el Sistema Nacional de Salud, donde en algún momento va a retornar a trabajar y va a estar ofertando sus servicios profesionales. Entonces, ya el siguiente sábado iniciamos entonces el primer tema, el cronograma que ustedes tienen en la presentación que acabo de mostrarles, ya está subido también en sus mecanismos de comunicación que tienen. El chat que tenemos en el WhatsApp también lo vamos a utilizar frecuentemente para cualquier información urgente. La comunicación con su representante también va a ser fluida, por ejemplo, en la cuestión de fechas de los exámenes, en donde a veces puede haber un cruce de actividad, porque entendemos nosotros que los fines de rotación de prácticas, de especialidades, generalmente les sobrecargan de actividad en viernes, el último viernes de la rotación. Por lo tanto, si eso dificulta o la realización del examen parcial o final, eso fácilmente se coordina con el representante estudiantil y se busca un otro horario para el examen. ¿Ok? Entonces, de ninguna manera es nuestra intención de quererlos convertir en salubristas, y simplemente queremos que tengan una complementación en su formación. En general no hay aplazados en nuestra materia, pero también lo que ocurre frecuentemente es que cuando no le dan la importancia y el tiempo requerido, muchos están bajando su promedio sin motivo, ¿no? Es decir, pudiendo tener más de 80 en la calificación, simplemente asistiendo a las clases teóricas, prácticas, cumpliendo con las actividades prácticas y estudiando para el examen. Entonces muchos piensan que simplemente hay que aprobarlo con 51 y lo único que hacen es perjudicar su cargo. Es decir, no hay ninguna intencionalidad nuestra de aumentar la dificultad de esta materia, ¿no? Para nada, pero obviamente también ustedes deben darle el tiempo que corresponde, ¿no? O sea, no estamos diciendo que es la materia más importante, pero todas las materias son parte del currículum de formación médica por algo, ¿no? Y a todas tenemos que darle también un tiempo de nuestra actividad cotidiana, el tiempo suficiente y pertinente para cumplir con las actividades, ¿no? Lo mismo han hecho con medicina social, medicina preventiva y epidemiología probablemente, y ahora también deben cumplir esta materia en el quinto año. Entonces, sin más que decirles, reiterarles nuestra bienvenida a la materia de administración sanitaria, organización y gestión de servicios de salud, si ustedes quieren, y pues damos por iniciado nuestro primera rotación 1-2022. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia acá, y nos vemos ya el siguiente sábado en la primera clase teórica con el doctor José Pedro Rivera. Muy buenos días. Gracias. Y festejen bien a sus papás, háganos sentir felices hoy por lo menos. Olvídense de la salteña y la Coca-Cola y salgan de lo común, ¿ya? Entonces denles otra sorpresa, acompáñenlos, pasen con ellos el día, almuercen con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, que pasen un lindo día con sus papás. Gracias, doctor. Felicidades. Hasta luego. Gracias, José Pedro. Hasta luego, gracias, chicos. Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Felicidades. Hasta luego. Gracias, doctor.